Gracias por continuar con nosotros y le agradezco mucho que esté con nosotros al director del proyecto integral Ecozón, Jesús Manuel López, con quien de verdad teníamos muchas ganas de platicar. Un poco el tiempo, ya lo vio usted, lo traemos encima, pero no queremos desaprovechar esta oportunidad, amén de que se repita, por supuesto, que se amplíe y que incluso me gustaría mucho se pudiera hacer una mesa de trabajo aquí con diferentes voces. Pero hoy le agradezco mucho su presencia. Muchas gracias a ustedes, Francisco. La verdad es que para nosotros es bien importante este espacio. Queremos poder transmitirle a tu auditorio de Mexicali, de Baja California, muchos de los rumores que se han estado señalando en torno al proyecto y pasar a explicarle a la gente la realidad en torno al mismo. Así que te agradecemos mucho esta visita. No, gracias a usted. Empecemos por la parte, hay una gran resistencia. ¿Lo están comunicando mal o la gente está entendiendo mal? ¿Cómo lo ven desde su perspectiva? Hay muchos rumores en torno al proyecto. En realidad, hemos venido presentando diferentes documentos sobre lo que sí es el proyecto. Hemos venido realizando un trámite ante la autoridad federal sobre los aspectos ambientales de esto que pretendemos que sea una ciudad industrial verde, un modelo de desarrollo que hoy en día está implementado en otras partes del mundo, como Japón, en donde queremos que el proceso mediante el cual se producen las materias primas eche mano de lo que hoy es la gran cantidad de chatarra y de basura que se tiene, para que esto, así como vemos una fábrica en donde se están ensamblando vehículos, veamos una fábrica en donde se están desensamblando y en donde se está produciendo el fierro, el cobre, el aluminio, que ya viene integrada en esa chatarra. Hacerlo con energías limpias, de tal manera que la energía que se esté utilizando para estos procesos, Francisco, pueda provenir de fuentes renovables, como es la energía solar. Hacerlo de manera corresponsable con el cuidado del medio ambiente, de tal manera que en la zona donde desarrollemos este proyecto se pueda hacer la conservación de más de 10,000 hectáreas del ecosistema que representa la ladera de la Sierra de Cucapá. De tal manera que estamos ahora en un proceso en donde queremos comunicar la realidad de este proyecto y dejar atrás todos esos rumores que se han venido señalando, Francisco. La gente está en las redes sociales, sobre todo, renuente. Usted acaba de mencionar puros conceptos bonitos, energía renovable, reciclar, etcétera, etcétera. Pero hay palabras clave que han detonado esta resistencia, ¿no? Esta gente que nos preocupamos, porque yo lo he dicho, yo estoy preocupado, y creo que muchos, por el proyecto Ecozón, y también hemos dicho, necesitamos sentarnos todas las voces, nosotros a preguntar, porque es nuestro trabajo, pero ustedes, los que traen el proyecto, a explicar, los expertos que también hay en cada una de las materias, a explicarles a la comunidad y a ustedes mismos y a mediar. Ahorita decía y ponía más de un ejemplo, la verdad se busca entre todos, ¿no? Usted no trae la verdad completa, ni yo la pretendo traer, ni creo que ningún experto que tengamos aquí la tiene. Sin embargo, hay palabras, les decía, que generan resistencia. Las palabras residuos tóxicos, que primero fue en un documento para depósito y confinamiento, pero después fue para manejo, ¿cómo le llaman ustedes? Que ya no va a ser que sea un confinamiento, pues, pero ¿cuál es el...? Son rumores, Francisco. Lo que se ha señalado en esos documentos está muy claramente descrito, que le queremos transmitir a la autoridad en materia de aprovechar los residuos que hoy en día no sabemos en dónde están quedando, de tomar todos los componentes de esos residuos, de ese carro viejo, de esa lavadora vieja, de ese microondas, de esa computadora, y regresarlos a la cadena productiva. Hablar de un proceso que se haga con energías limpias y hablar de un proceso en donde se cuide el entorno en donde se va a desarrollar. Esa última parte ya lo dijo, me regreso. Residuos tóxicos, y dice usted, son rumores que en la primera instancia ustedes hablaron de una disposición final, porque esto fue lo que generó ruido. Y yo me queda claro, aquí he entrevistado a Temoc Ávila, que ya saben, usted trae marcación personal en contra de su carne y en contra de Ecozón. He entrevistado a los de la célula 686, que son ciudadanos, yo los veo auténticamente interesados en el tema, incluso conociendo y aprendiendo, y que no les late el proyecto. Pero le reitero, la palabra residuos tóxicos, en una primera instancia, dijeron ustedes, ¿para depósito final, sí o no? ¿Eso fue un rumor o fue cierto? Es un rumor. En la primera instancia y en la instancia actual, Francisco, hemos hablado de una ciudad de reciclaje. El documento allí está, ¿sí?, para que todo el público lo pueda ver. Y el documento lo hemos leído aquí.
Y Claro. ahí dice, en la primera solicitud, dice que era para confinamiento y destino final, de residuos tóxicos. Fíjate, Francisco. Que son las palabras que llaman la atención. Todo lo demás se oye muy bonito. Fíjate, Francisco, que para poder fundamentar ese rumor, hay que leer el contexto en el cual está un documento técnico, en donde a la autoridad que va a hacer una evaluación ambiental, le tienes que dar todos los elementos que hay en torno a la petición que estás haciendo. Nosotros le hicimos una petición a la autoridad para que nos autorizara un cambio de uso de suelo en una zona que su característica fundamental es forestal. Sí. Y le pedimos un permiso para que nos otorgara una autorización para construir y operar una planta de producción de energía solar. En ese contexto, Francisco, en ese documento, se estableció muy claramente en los objetivos y en los alcances que se estaba hablando de unas plantas fotovoltaicas, que se estaba hablando de manejo y revalorización de residuos, que se estaba hablando de aprovechamiento forestal sustentable, que se estaba hablando de un centro para la investigación y el desarrollo en materia de energías renovables, de biodiversidad y de reciclaje. Y en el contexto del documento, Francisco, además, lo que uno va y paga en términos de trámite es eso que te estoy señalando. No hemos pedido en ningún momento ningún permiso de otra índole que no sea solamente el cambio de uso de suelo y la construcción y operación de una planta fotovoltaica. ¿Tiene usted un documento que me pueda mostrar Por o supuesto, que nos pueda compartir? Por supuesto que porque, reitero, el documento que vimos, el documento que no nomás vimos con Temo Ávila, ha circulado por internet, en redes sociales y demás, lo hemos leído, y usted me dice que una página del documento que a mí me tocó leer es un rumor, pero pues si está escrito, la palabra residuos tóxicos están escritas. Me dice que están en contexto, Francisco, que están en así contexto. como está escrito ejido Choropo, Sí. y nosotros no estamos proponiendo nada en términos del ejido Choropo. Por eso es importante, para clarificar todos estos rumores, que la lectura de esos documentos técnicos y que los profesionales en materia de evaluación de impacto ambiental pueden dar crédito en este sentido, puedan señalárselo a la sociedad de esa manera. No por el hecho de que aparezca una imagen que dice ejido Choropo, es que nosotros estamos planteando algo en torno al ejido Choropo. El contexto en el que está alguna imagen en el capítulo de objetivos, descripción y alcances del proyecto es el que le da fundamento a lo que te estoy señalando, Francisco. Los contratos de arrendamiento reiteran las mismas palabras, residuos tóxicos. ¿Qué me dice también eso? ¿Es rumor o es otro contexto? Es el rumor de que una situación que se tenía prevista a finales de 2014 pudiera estar vigente cuando se realizó el trámite, Francisco. ¿Cambiaron? Nosotros lo que hicimos, Francisco, fue evaluar las condiciones que habría en esa zona para realizar diversas actividades relacionadas con el reciclaje. ¿Cambiaron o no el proyecto? ¿Lo ajustaron o no? De ninguna manera. Ese es parte de lo que se ha venido señalando de manera recurrente como un rumor. El proyecto jamás cambió porque los trámites que iniciamos con un pago ante la Semarnat para que nos otorgaran una autorización es el mismo de ayer, de hoy y del futuro del proyecto, Francisco. No hubo ni una reubicación, como señala en estos textos que ha fotocopiado, subrayado con plumón, puesto numeritos y demás, Temo Ávila, donde reubicaron, por ejemplo, por fallas geológicas, el supuesto lugar señalado ahí para manejo de residuos tóxicos. ¿No hubo una reubicación? Permíteme clarificar ese rumor, Francisco. La autoridad en el proceso de evaluación te pide siempre la clarificación de los aspectos que se están señalando. En este caso, al estar hablando de una manifestación de impacto ambiental regional y al estar hablando de 14.650 hectáreas y de un conjunto de actividades que tienen que ver con este desarrollo inmobiliario para parques industriales, con esta área para la producción de energía renovable y con estas zonas de conservación y unidades de manejo de vida silvestre, la claridad en las delimitaciones, Francisco, de cada uno de esos polígonos fue uno de los aspectos que cuestionaba la autoridad. Darle claridad de los usos planteados para este cambio de uso de suelo y del proceso que llevaríamos para implementar el proyecto es lo que significó agregar la información adicional
que entregamos desde finales de mayo a la autoridad, y por eso se ha generado también el contexto de ese rumor, de que se cambió el proyecto, de que antes estaba de un modo y de otro, y por eso nosotros, Francisco, decimos, efectivamente, allí están los documentos que las personas técnicas y especialistas en este tipo de procedimientos que representan las evaluaciones de impacto ambiental en materia regional pueden dar cuenta de que este proceso ha venido siendo estrictamente apegado a la norma y a lo que señalan los procedimientos, Francisco. En ese cambio, había primero este dibujito, este croquis que estaba retomado del proyecto original sobre una falla geológica, ¿sí o no? En el documento, Francisco, se presentaba de manera puntual la existencia de las fallas geológicas en la zona. Y esa información, al clarificársela a la autoridad, no solamente le dimos los elementos para que identificara la ubicación de las fallas geológicas, sino que también para que identificara las zonas en donde mayor incidencia han tenido los sismos en las últimas décadas, Francisco. ¿Ustedes facilitaron la información? Efectivamente, esa información que nosotros, Francisco, si me permites, tomamos de las instituciones que son las especialistas en la materia, tomamos la información pública que existe, que ha generado el CICES en cuanto a esas mediciones en sismos, y también le clarificamos a la autoridad que si bien estamos en una zona en donde todo el valle es considerado como sísmico, la zona donde se plantea el desarrollo inmobiliario para los parques industriales verdes es una de las zonas que ha tenido la menor incidencia de sismos en los últimos años, Francisco. Con esos datos que ustedes aportan en tema de lo del CICES y los sismos y demás, ¿hubo una reasignación de estos polígonos, como usted refiere? ¿Hay una nueva, un nuevo polígono, un nuevo lugar donde el tema de los residuos se vayan a trabajar? ¿Fue distinto del primer proyecto al actual? Todos los residuos, Francisco, se plantean como una zona de 1.400 hectáreas. Ajá. Y todo el proyecto fotovoltaico se plantea como una zona de 1.300 hectáreas. Dentro de esa área, Francisco, que constituye el desarrollo inmobiliario para los parques industriales, hay diferentes usos de suelo. Nosotros le especificamos a la autoridad que dentro de esa área habría diferentes usos, y la especificidad, Francisco, de qué actividad se va a realizar en cada hectárea de esa zona es una especificidad que vendrá en un trámite posterior cuando se tramiten las manifestaciones de impacto ambiental particular y cuando se soliciten los permisos específicos para hacer una o tal actividad, Francisco. De tal manera que lo que hicimos nosotros en ese complemento de información es que le integramos las matrices de compatibilidades, cuáles serían los usos que se estarían realizando en toda esa área, y de esa manera generamos las condiciones para que en lo sucesivo los trámites ya se puedan focalizar de cada una de esas actividades en áreas específicas. Es decir, es un primer paso, esto que dijo, es un primer paso. Efectivamente, proyectando. Efectivamente. Eso es lo que está diciendo. Y lo que no tenemos, palabras, porque lo dijo en muchas, pero eso es. Efectivamente es eso, y lo que sigue en este proyecto es que esas actividades puntuales, en la medida en la que logremos atraer empresas para que inviertan ya en todos estos procesos, en esa medida se irán tramitando cada una de las componentes, Francisco. En ese prospecto, en ese proyecto que traen de todos los polígonos y de todo lo que incluye, y ya sin que me mencione una vez más la fotovoltaica, porque ya quedó claro que sí, le vuelvo a preguntar, las palabras que causan escozor, residuos tóxicos, ¿están considerados un polígono, un área, un proyecto, propuesta o como le quiera referir, que manejen residuos tóxicos dentro de este proyecto que se llama Ecozone? Está considerado, Francisco, que los componentes que trae un carro, como el aceite usado, como el líquido de frenos, como el hula espuma, que es el aislante entre el motor y la cabina, como la pila, como el líquido anticongelante, como el gas refrigerante, se procesen dentro del proyecto, que no se confinen, que no se entierren, que no se dejen en el proyecto, que se procesen. Y aquellos componentes de ese refrigerador, de esa lavadora, de ese carro, que no puedan ser procesados, Francisco, se saldrán de este proyecto y tendrán que confinarse y entregarse en los sitios autorizados que hay para ello en México, de los cuales prácticamente opera uno solo en todo el país. ¿Que están dónde? En Nuevo León. En Nuevo León, Monterrey, Nuevo León.
Efectivamente. Bueno, entonces no hay en el proyecto confinamiento. No hay confinamiento, no lo ha habido, Francisco. Pero sí, ese es un rumor que se generó desde el origen y no hay confinamiento en este proyecto. ¿Por qué me refiere vehículos? ¿Por qué principalmente vehículos? ¿Es un ejemplo o pudiera poner más ejemplos? Es un ejemplo los vehículos, otro ejemplo son los neumáticos, en donde vamos a contar con la tecnología para que estos se puedan desmenuzar. Y el neumático que hoy tenemos a un lado de la casa, o lo que lo tenemos apilado en los sitios en donde se vienen confinando, ese neumático se va a convertir en caucho, se va a convertir en nylon, se va a convertir en acero, que se va a poder insertar como una materia prima. El caso del plástico es lo mismo. El plástico va a poder llevarse a un proceso en el cual el nivel de finura con el que se triture el plástico va a permitir que se pueda hacer una inyección directa en los procesos de inyección de plástico. Si ahorita vemos una botella de agua vacía, esa botella hay que quitarle la tapa, hay que quitarle el cordoncito de la tapa, hay que quitarle la etiqueta porque es el contaminante, pero además esa botella hay que triturarla a tal grado que pueda ya inyectarse directamente en un nuevo proceso de producción. Eso es lo que pretende ser Ecozone. Eso es lo que le estamos transmitiendo de manera realista a toda la gente, a toda la sociedad, en términos de lo que vamos a hacer con este desarrollo, Francisco. Al abrir cancha en querer hacer esto con los vehículos que aquí están, con las llantas que aquí están, con las botellas que aquí están y con todos los ejemplos que pudiéramos enumerar en la región, ¿no queda también la puerta abierta a tratar todo tipo de residuos de, no sé, no solo la región, sino de otras partes del país? ¿No queda abierta la puerta en este que menciona, es un proyecto apenas? En realidad, Francisco, lo que queda abierta en este proceso es que se haga de manera diferenciada. La capacidad, Francisco, que pueda tener alguna empresa que se venga para procesar, eso en este momento, como estamos hablando de usos de suelo, esto se vendrá determinando en la medida en la que se desarrolle el proyecto. Se ha generado, Francisco, un rumor en donde se ha señalado cifras estratosféricas, la verdad, y la realidad es que el proyecto ha definido usos de suelo, Francisco. En esos términos es que están redactados los documentos oficiales del proyecto. O sea, esa es la realidad del proyecto. En este momento, Ecozone es, me quiero imaginar, es apenas un proyecto de usos de suelo, como cuando se empezaron las naves industriales, como las maquiladoras, cuando no había nada, estaba todo pelón, pero empezaron a decir qué tal que estas zonas se definen para industria, qué tal que estas para comercio, qué tal que estas no. Por ahí va. En esa etapa estamos, en ese Francisco. estatus está. En ese concepto. El concepto Ecozone incluye un capital específico para algunas de estas industrias o algunos de estos procesos para ya instalarlo, o es una convocatoria abierta para ese proceso. Nosotros somos los desarrolladores de ese suelo, Francisco. Estamos buscando que se cuente con todos los elementos normativos para poder atraer inversiones de empresas globales que puedan hacer alianzas con las empresas locales. En este momento, Ecozone no es un proyecto para ya poner la planta fotovoltaica, ponerla de los residuos tóxicos, no es ese proyecto, es apenas... En este momento, Francisco, y como venía planteado en el programa de acciones de este documento de impacto ambiental, nosotros tenemos una actividad inmediata que estamos detonando, que es la recolección de semilla de palo fierro y de biznaga para hacer conservación y reproducción de esta especie en 2 unidades de manejo de vida silvestre que ya registramos ante la Secretaría de Protección al Ambiente y que ya nos aprobó el programa de manejo para ello. Esas acciones inmediatas llevan aparejado el desarrollo de un vivero para reproducir estas plantas y llevan aparejado también el desarrollo de una primera fase de una planta fotovoltaica de 25 megas que pueda empezar a entregar energía a la red de Baja California. ¿En un estimado de tiempo de? En un estimado de tiempo de 18 meses. Todos los trámites que siguen, Francisco, en materia energética, debido a esta reforma que hemos tenido en el país, nos implica ahora ir a tocar la puerta con la Secretaría de Energía, con el SENACE, con la Comisión Reguladora de Energía, para completar otro paquete de trámites que significa poder detonar ahora sí una verdadera inversión en lo que sería una planta fotovoltaica, Francisco. Pues mire, habrá que seguramente seguir teniendo diálogos. Este fue un diálogo y le agradezco mucho que esté con nosotros. Yo le he hecho todas las preguntas que alcanzo a recordar de lo que ha venido a gente expresando en redes sociales, de lo que mis propios invitados, 2 grupos de invitados, bueno, Temo Ávila solo y luego un grupo de invitados,
que están en contra del proyecto de Ecozón vinieron a decir. Lo dijimos la vez pasada, incluso tuvimos comunicación con ustedes, decíamos, bueno, ¿por qué no hacemos una mesa de trabajo en la cual aquí se discuta? Es, creo, indispensable un debate público de lo que usted dice son rumores en términos de documentos y lo que ellos aseguran pues son mentiras de parte de ustedes. Yo no estoy, y ni creo que sea el papel de uno creerle a usted o creerle a Temoc Ávila. Tampoco no creerle a usted o no creerle a Temoc Ávila. Lo que creo que es nuestro trabajo es preguntarle a usted y preguntarle a Temoc Ávila. Y qué mejor sería, y creo que por ahí está abierta la posibilidad, le pregunto públicamente, está abierta la posibilidad de que se haga una mesa de trabajo con la voz que usted trae y con, en este caso, la de ellos, personas que han estado en contra del proyecto, para ir punto por punto y de preferencia con papeles en mano de las dos partes, pues diciéndole a la gente, finalmente, y también lo entendemos, esto, la televisión, estos trabajos de entrevistas y demás, lo único que podemos generar es reflexión y percepción. Me queda claro que nosotros, Canal 66, ni esta comunidad, damos los permisos ustedes lo están solicitando ante la instancia, pero en ánimo de sí la reflexión, el análisis, el debate y finalmente el manejo de percepción, sea de los que están en contra, porque los hay, o de los que están a favor, como es su caso. Así es, Francisco. Fíjate que nosotros de manera recurrente hemos venido haciendo esta invitación. Nos agrada mucho este rol que juega Canal 66, nos agrada mucho el rol que tú puedes jugar como un líder de opinión en esta materia. Consideramos que... Perdón, yo no soy líder de opinión en materia ambiental. De hecho, y ahí quiero aclarar algo, he hecho un llamado a la gente que sabe. Usted ha dicho muy bien cuando dice los que saben, y lo dijo como 4 veces. Y me llama la atención, y ahí yo creo que hay un punto de acuerdo. Yo creo que es indispensable que aquí se sienten líderes de opinión de la parte ambiental, conocedores, técnicos, gente pues que sea... Esto es fundamental, Francisco. Con la capacitación, la formación. Efectivamente, esto es fundamental para que ese contexto en el que están redactados estos documentos, que para los especialistas en la elaboración de manifiestos de impacto suelen ser muy naturales, citar datos, estadísticas de la producción de residuos, de la producción de energía, puedan quedar debidamente contextualizados. Y entonces, que los expertos en la materia, que son los que día a día elaboran estos documentos y los revisan, puedan tener la opinión de calidad. Y que entonces, de cara a esta realidad que nosotros venimos mostrando, Francisco, con estos documentos y estas opiniones que hemos venido escuchando, sean precisamente los actores calificados los que puedan generar una opinión de calidad sobre la situación real del proyecto. Así que te agradecemos mucho, Francisco. Para nosotros, te reiteramos, es muy valioso este espacio, es transmitirle a tu auditorio y a toda la gente